recientemente, cuando yo fui presidente de consejo, se compraron maquinaria justamente para el trabajo en las calles, para el trabajo en el periurbano. Entonces uno quisiera en estos momentos que esas ¿Cómo máquinas no? estuvieran efectivamente trabajando y a disposición de la comunidad. Me parece muy bien. Bueno, Ramón, esto está presentándose de este modo, esta nevadita que sorprendió porque comenzó a nevar tempranamente ayer, tipo 7:30, 8 de la tarde o 20 horas, ya comenzaron a caer las primeras gotas de nieve o los primeros pompones, y la mañana también hubo algunos chubascos de nieve, el viernes pasado también se nos cayó una nevada, es decir, como un invierno atrasado. Entonces para eso uno creyó que ya esto se había olvidado, entonces pasó el invierno, ya estamos terminando agosto, se fue el invierno. Como ven, en el norte del país están disfrutando ya de la primavera Sí, y, sí, claro. y yo veo los tweets de mis amigos en el norte, dice, voy a pasar el fin de semana en la playa, Sí, 20 20 grados. grados, 21 grados, pero bueno, nosotros, esta es nuestra realidad Esto es y nuestra esto es lo que realidad. tenemos que hacerle frente todo el año y en cualquier momento. Y exactamente, y hay que abordarlo de ese modo y de esta manera. Esperemos de que el aeropuerto esté todo operativo, que las rutas, informaremos más tarde seguramente con las unidades móviles, carabineros, qué sé yo, de Morro Chico, de Conaiken, estarán informando cómo está la ruta para que sea todo operativo y normal, evidentemente, y para la gente que viaja tomar y extremar las precauciones. Como se dice muchas veces, más vale perder minutos en la vida Sí, que seguro. efectivamente preferible llegar tarde y bien que llegar apurado y con la posibilidad de tener algún accidente. Ramón, ¿la Dime. campaña alcalde sigue su proceso normal? Sigue el proceso normal, es una campaña probablemente distinta como la Está hemos muy vivido. acotada, estaba mirando ayer todos los pasos, ¿no es Todos los cierto? pasos, ¿cierto? Lo se puede, que no se puede, que sí se puede. El listado de lo que no, ¿cierto? Hay muchas páginas web que lo han señalado como un semáforo. ¿Qué es lo que no se puede hacer y desde qué momento es factible hacer Ujú, algunos procesos? Y también es lento y engorroso. También el CERVEL no tiene todo el personal y tampoco tiene la expertise. Como nos estamos ujú, enfrentando por primera vez a un proceso que tal vez rescata esto de estar en igualdad de condiciones todos los candidatos, ¿cierto? No significa que el poder disponer de mayores recursos signifique necesariamente tener mayor exposición frente a los temas. Eh, y eso permite que casi todos compitan en más o menos igualdad de condiciones. ¿cómo no? ¿Ya? El fuerte y el foco va a estar justamente en el contacto con los vecinos, en el conversar. Desde ya, ¿cierto? La etapa más importante, la primera etapa propiamente de campaña, parte próximamente Ujú, el 24 de agosto, ¿ya? Con la realización de entregas de volantes, ¿cierto? Por el momento actual, por ejemplo, se pueden hacer reuniones, se puede ¿cómo no? conversar, se Ujú. pueden hacer conferencias de prensa, pero no se puede entregar ningún material ni tampoco invitar a votar a los participantes por alguno de los candidatos. Entonces, implica esto una nueva forma o una forma distinta de cómo estábamos acostumbrados a desarrollar las campañas políticas. ¿Cómo no? Y eso significa un despliegue territorial, un despliegue de estar de alguna manera con la gente, escuchando sus planteamientos, recogiendo, ya eso está permitido, eso es parte del proceso legal. Y en eso hemos estado abocados. Ujú, En estas últimas semanas hemos estado recorriendo las distintas agrupaciones, con vecinos, juntas de vecinos, clubes de adultos mayores, la comunidad organizada, o de repente alguien que nos para y que nos quiere conversar algún tema y efectivamente todos los vecinos quieren participar ujú. en una gran porcentaje y eso llama la atención y creo que va a marcar un poco la diferencia de lo que es este proceso electoral. Evidentemente hay gente que se va a restar del proceso como habitualmente ocurre, gente que no cree en estos procesos democráticos, que tiene sus dudas, pero una gran parte de los vecinos efectivamente han entendido que sufragando, emitiendo su voto, puede marcar la diferencia y puede hacer cambios en las gestiones municipales. ¿Cómo no? Vamos a hacer un alto, breve. Estamos acá con el candidato a alcalde de la nueva mayoría, Ramón Lobos. A ver cómo van los apoyos. ¿Se han incrementado? ¿Se han sumado? ¿Algunos han desistido? ¿Qué está pasando realmente con todo esto? Esta previa, por así decirlo, porque un hito se marca ahora el martes 23, por ejemplo, una primera etapa. Después del 23 al 20 de septiembre, otra Hasta el segunda 23 del 24 de agosto hasta el 22 de de septiembre. septiembre. Y el 23 de septiembre al 20 de octubre parte efectivamente la tercera etapa, que es el despliegue el- propiamente tal. y la campaña en Y sí. la campaña, así como las conocemos habitualmente. Exactamente, y esto llega hasta el 20 de octubre, me Hasta el dijiste, 20 ¿sí? de octubre, sí. Sí, pues son 2 o 3 días antes del proceso eleccionario. Exactamente. Muy bien, así está acotado esto. Vamos a separarnos un instante y ya volvemos en esta primera conexión con nuestro invitado, el candidato a alcalde de la nueva mayoría, Ramón Lobos.
Usted ya está en sintonía de Primera Conexión. Ya regresamos. Son las 8 de la mañana, 32 minutos. INPA ofrece la más amplia gama de artículos para calefacción central, calderas murales, calderas de pie, bombas, circuladores, radiadores de acero y de aluminio, válvulas, termos, calentadores, estanques de expansión y todo lo necesario para calefaccionar su hogar. Visítenos en INPA, Zona Franca, y atiéndase con nuestros especialistas. Respaldo garantizado. La tienda de muebles y decoración líder en el mundo ahora está presente en Punta Arenas, con exclusivas oportunidades en sofás, comedores, mesas de centro, dormitorios y una gran variedad de accesorios de decoración. Ven a visitarnos en Galería ONA, local 6 de Zona Franca, Ashley Furniture Home Store, la marca número 1 en el mundo de tiendas y muebles de decoración. Esteriliza tu perro o perra completamente gratis. Inscribe tu mascota en el teléfono 2200502 o en forma personal en las oficinas de la Unidad de Medio Ambiente de José Menéndez 1129, de lunes a viernes de 8:30 a 12:45 horas. Seamos responsables entre todas y todos, lograremos disminuir la población canina. Ilustre Municipalidad de Punta Arenas. Museo Nao Victoria presenta las réplicas a tamaño real de navíos históricos de la región. La Nao Victoria de Fernando de Magallanes, el bote James Caird de Shackleton y la goleta Ancud de los colonos de Chiloé representan uno de los nuevos atractivos turísticos para la región. Conózcalo y ofrézcalo a sus pasajeros. Museo Nao Victoria. Visítanos en el kilómetro 7,5 norte, de 9 a 18 horas, de lunes a domingo. www.naovictoria.cl. Construimos un nuevo barco, el HMS Beagle, del capitán Fitzroy y Charles Darwin. Tu futuro no para. Avanza con él. Proceso de prematrícula INACAP. Ven a INACAP y estudia con un equipamiento e infraestructura acorde a las exigencias académicas. INACAP, los profesionales que Chile necesita. Que no le cuenten historias. Todo lo que ocurre está día a día en las páginas madrugadoras de La Prensa Austral, siempre a mano de usted y su familia. Y recuerde, la prensa de hoy continúa mañana. La Prensa Austral, mi diario familiar. Son las 8 de la mañana, 35 minutos. Estamos de vuelta. Primera Conexión. Muy bien. De vuelta estamos en esta primera conexión, en esta jornada y en esta mañana de día miércoles 17 de agosto de este año 2016, con nuestro invitado que es el candidato a alcalde de la nueva mayoría, Ramón Lobos Vázquez, el doctor Ramón Lobos. Uno dice, ¿tenemos llamado? Ya, bueno, vamos a los llamados. Por ahí tenemos un par de fonos, Ramón. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y usted cómo está? Bien, pues cuénteme. Qué bueno. Quiere hacer una consulta, aprovechar que está el doctor Lobos allí. Sí. Yo me está dando la impresión que el señor Lobo no le está dando el tiempo para dedicarse a la medicina y a la política. Le estoy contando esto porque yo tengo un familiar del polidolor. Ya. Una o dos veces ya me han cambiado la hora porque la primera vez fue a Santiago ese tiempo por la cuestión de las candidaturas. Después nuevamente porque estaba en una reunión.
A esa vez fuimos, nos citaron a un cuarto de las 11, el doctor llegó como a las 20 para la 1, ha estado cualquier personal afuera, o sea, enfermos, viejitos, abuelitas, que están en una situación espantosa, porque uno de gusto no va al poliodolor. Y resulta que el doctor Lobo solamente empezó a atender como a las 12:10, 12:15. Entonces, yo pienso que parece que las dos cosas no van para el doctor Lobo. O va a la vocación de la medicina como era, o se dedica a la política, porque está dejando de lado las personas que necesitan de su ayuda, de sus consejos, de su revisión, de todo lo que necesita un enfermo del poliodolor. Eso nomás es. Perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, lo abordan sobre esta materia. Sí. En un momento determinado va a tener que efectivamente, eso, decidir aquello. Efectivamente, de ser electo, claramente uno opta por la política. El poliodolor es... a ver, yo tengo una jornada de trabajo que normalmente involucra todas las mañanas el establecimiento de larga estadía del adulto mayor, el LEAM. ¿Ya? Y en las tardes es la atención de policlínico. Debiera yo hacer este polidolor en las tardes, pero lamentablemente en las tardes el hospital a las 3 de la tarde deja de entregar recetas, por lo tanto tengo que cortar la mañana para poder acudir al polidolor efectivamente más temprano, ¿ya? Y eso implica, por ejemplo, que la secretaria a veces no está la secretaria está hasta la 1 y yo a veces me quedo hasta las 2:15. Es complejo, pero hay que hacer coincidir varios procesos. De todas maneras, siempre el centro está en la atención de las personas y normalmente tratamos de resolver la mayor cantidad de problemas. El día viernes es un día complejo porque además hay que programar todo lo que corresponde al fin de semana eventualmente. Entonces, lo ideal del dolor sería tener más médicos. Nosotros en este momento somos 3 médicos para cubrir una población de 120 personas en cuidados paliativos. Entonces, efectivamente, no alcanza. El hospital, hay mucha necesidad y somos varios los que tenemos que hacer varias cosas simultáneamente, ¿ya? Y eso hace complejo y difícil. Falta formación. Nosotros nos formamos en cuidado paliativo, terminamos el año 2010 y hasta la fecha, desde el 2010 hasta ahora, no se ha formado ningún otro médico en cuidados paliativos en los hospitales, ¿ya? Nosotros en algún momento fuimos 5 médicos para cuidados paliativos, en estos momentos somos 3 y eso complejiza la atención y lo dificulta, ¿ya? Y cada vez más hay pacientes en la unidad de cuidados paliativos. Cuando yo empecé era del orden de 60, ya vamos en 120, 130 mensuales, que hay que atenderlo con todos sus requerimientos. Entonces, efectivamente, lo que dice la vecina es difícil. No tenemos cubierto la mayor parte de las horas, sino que tenemos horarios de 2 o 3 horas por día para hacer frente a todas estas necesidades. Entonces, es complejo. En el caso, por ejemplo, además, yo estoy dedicado desde hace tiempo a la geriatría, ¿cierto? Y efectivamente tampoco me alcanza el tiempo para poder hacer efectivamente todo lo que corresponde hacer, ¿ya? Entonces, varias veces se dijo y ha habido reportaje en torno a lo que significa tener especialistas en la ciudad, ¿ya? Se necesitan más. Magallanes requiere más, entonces no tenemos tampoco una política que efectivamente vaya capacitando más médicos, que vaya trayendo más, porque efectivamente llegan, pero también se van yendo, y eso en la suma y en la resta nos da las cantidades justas como para estar ras. Hay un problema y se dificulta. Y para vincularnos con el tema político, que es lo que nos convoca hoy día como invitado al candidato, para cerrar este capítulo, digamos simplemente de que estaba leyendo el otro día la cantidad de geriatras que hay en Chile, que está muy, pero muy lejos como para poder satisfacer la demanda del adulto mayor en Chile. Estoy hablando a nivel nacional. La cantidad de médicos geriatras es muy poco, Ramón. La última vez éramos 15 los que estábamos trabajando en el sistema público a nivel nacional. Imagínate. 15 para todas las personas que se atienden en el sistema público. Estamos hablando del 80% de la población chilena. ¿No es atractivo especializarse en geriatría? No es atractivo porque en este momento implica a lo menos 5 años de especialización después del título, ¿ya?
Y como están planteados los hospitales con plantas funcionarias muy antiguas, no existe el cupo para los colegas, ¿ya? Claro. Entonces es complejo adaptar la realidad a lo que efectivamente está pasando. Y si uno mira la realidad de Punta Arenas, efectivamente lo que se necesita no es un geriatra, se necesita a lo menos tres jornadas de geriatría. Nosotros estamos desarrollando un proyecto del nuevo centro geriátrico y eso va a requerir una jornada y media. Aún si yo me quedara en el servicio público, igual faltaría. Entonces, efectivamente, falta. La semana pasada estuvimos con especialistas del Ministerio de Salud y le estamos justamente planteando a un colega geriatra que trabaja en asesoría en el Ministerio, en la red asistencial, que efectivamente en Magallanes hace falta y en el corto plazo todavía más aún, ¿ya? No basta con que el doctor Lobo se quede trabajando de geriatra como para hacer frente a toda la necesidad. Creo que el acceder a puestos de elección popular a uno lo visibiliza y visibiliza más los problemas de la región. En la medida que Magallanes nos dimos cuenta que nos faltaba un oncólogo, pudimos hacer presión a nivel nacional. Claro. De la misma manera, ¿cierto? Cuando uno es autoridad y se para frente a los niveles centrales, tiene más peso la voz que está estableciendo. Cuando está solo y atendiendo y tratando de cubrir todas las necesidades, normalmente no le prestan atención, pero a las autoridades sí las escuchan. Por lo tanto, creo que desde el puesto de alcalde o de cualquier otro puesto, también es factible hacer presiones a los niveles centrales para que efectivamente se capaciten más colegas y ojalá colegas que vivan en la región y que decidan abrazar esta posibilidad. Ya estuvimos hablando específicamente, tengo un par de colegas que desean especializarse, no hay becas. El año pasado a nivel nacional hubo una sola beca que fue para la comuna de Talcahuano. ¿Ya? Entonces hay que hacer presión no solamente política, sino que también ciudadana, pero también política desde el sistema de salud para decir cuáles son los requerimientos para que efectivamente se formen. No es atractivo probablemente, pero la necesidad está. Sin duda alguna. Y ni hablar, como usted, el supuesto que llegase a ser alcalde, porque para eso está compitiendo, porque en esta competencia política. Por cierto que la primera fuente que se tiene por parte del adulto mayor es el consultorio, la atención primaria, que depende de la corporación municipal. Entonces, me imagino que si no hay geriatras en hospitales públicos, menos lo van a ver en los consultorios. Pero sí, lo que hicimos la semana pasada como jornada de capacitación con la Seremía de Salud, con la presencia de suscritos y más otros profesionales del nivel central, es capacitar en algunas técnicas que permiten entender mejor la dinámica de la atención del adulto mayor. Y efectivamente hay un espacio muy importante que es desarrollar a nivel primario que tiene que ver con toda la prevención, ¿ya? Entonces, efectivamente, con la mirada desde el punto de vista de la gerontología, más que de la geriatría, porque la geriatría es la atención del adulto mayor cuando ya está enfermo, ya está con deterioro, ¿cierto? Hay un trabajo muy importante a desarrollar en el nivel primario y en el nivel secundario, que significa la prevención de que efectivamente hayan más enfermos. Y eso tiene que ver cómo hacemos las cosas, cómo nos desarrollamos. Vehículos no pueden subir la Frey al llegar a Carrera Pinto. Aquí nos están mandando WhatsApp y de la complicación. A ver, Carrera Pinto, claro, esa subida que hay ahí por Frey al llegar a Carrera Pinto. Por ambos lados, por ambos lados. La gente que viene desde el barrio Prat y los que vienen desde el sector norte, subida pendiente, complicada. Y por acá tenemos otro WhatsApp. Desde la Pingüino también. Sí, claro, por favor, que tiren sal en Centeno, dice. Y esto otro, está lleno de gente en el paradero del mall y no pasa ni un colectivo. Esto fue temprano, parece. Ahí están, mira tú la foto. Ahí está la secuencia gráfica de la gente. La campaña, ya le consultaba temprano, Ramón, usted me dice que va avanzando dentro de los parámetros que existen, las alianzas se siguen manteniendo, porque uno escucha tanto rumor, pues Ramón de repente dice, no, se bajan, que no está el apoyo, que sí, se bajan, se suben, cuesta aunar criterios de repente o no. Es complejo. En política todos tenemos una visión de cómo hacer las cosas. Y efectivamente aunar voluntades en el mismo sentido de repente es a veces más fácil, a veces más complejo. Pero
en definitiva se va avanzando, hemos tenido las reuniones, hemos desplegado el trabajo con los distintos partidos, estamos en la etapa que también hay una gran cantidad de partidos que tienen candidato a concejal y cada uno está tratando de demostrar sus capacidades y eso hace que estemos desplegados en el territorio. Yo creo que esa va a ser una de las características importantes de esta campaña, que significa estar con la gente, tanto los concejales como los candidatos a alcalde. Y en el caso particular mío, he estado desarrollando actividades con algunos candidatos a concejales, por ejemplo, en la comunidad en distintos momentos, y ellos también tienen planificado actividades que vamos a hacer en conjunto, que es lo importante, ¿ah? Porque acá lo que uno elige, no solamente elige el alcalde, sino que también hay un proceso que se llama gobernanza comunal, que tiene que ver cómo elegimos no solamente al alcalde, sino que también al consejo comunal. Y son las dos aristas de un trabajo que tiene que ser por la comunidad. Entonces, no basta solamente con elegir al alcalde, es importante, pero también elegir concejales que puedan acompañar en este proceso, tanto en la fiscalización como en recoger las necesidades de la población, ¿ya? Por lo tanto, el trabajo que estamos haciendo con este grupo de concejales que representan a la nueva mayoría y algunos independientes es efectivamente eso, ¿ya? Acercarnos a la comunidad, no solamente en la época de campaña, que es lo que mucha de la gente nos dice, o sea, es solamente por la campaña, pero ya nosotros venimos en un proceso largo que comenzó mucho antes de la consulta ciudadana, que ha significado ir escuchando. Yo creo que más que plebiscito, el nombre que tuvo este proceso de consulta ciudadana efectivamente fue eso, una consulta donde además se han recogido elementos que sirven para plantear el programa comunal. ¿Cómo no? Son las tres aristas de este proceso: la elección del alcalde, la elección de concejales, ¿cierto? Y consensuar un programa de gobierno comunal que es una oferta de los partidos, pero que además falta la parte más importante, que es el trabajo con los mismos vecinos. Nosotros estamos levantando este programa, tenemos algunas directrices, pero también necesitamos y requerimos que la ciudadanía dé su opinión respecto a esto. ¿Cómo no? Y eso lo he dicho en varias oportunidades, que son los tres pilares de esta campaña: probidad, transparencia y participación. Sin esos elementos, una campaña pierde la fuerza y el sentido de lo que debe hacer. Probidad en el uso de los recursos, en el trabajo, en aprovechar bien lo que la gente quiere. Transparencia, que la gente tenga claro por qué se están haciendo tales procesos, y efectivamente con participación, porque eso le da la fuerza para cualquier proceso que se establezca desde el gobierno comunal. Mientras conversamos con el doctor Lobos también y el candidato a alcalde, vamos dando cuenta de los WhatsApp que van llegando. Buenos días, estamos esperando el recorrido de Ojo Bueno, 1 hora que no pasa. Ese es un problema. El sector sur tiene frecuencias, tiene establecida licitación adecuada. El sector norte estamos como gobierno nacional, como gobierno regional, con muchos debes, ¿cierto?, en torno a la frecuencia, ya están licitadas frecuencias horarias, ¿cierto? Entonces, si no cumple alguien, tendrá que cumplir de la hora siguiente. Entonces, efectivamente, lo que dice ahí el vecino, no hay una adecuada locomoción para el sector norte, y eso hace que sea una de las necesidades más importantes para el sector periurbano. ¿Cómo no? Buenos días, dice: la flexibilidad de entrada de los alumnos a los colegios, que también sea para los funcionarios. En fin, lo que está sucediendo a esta hora de la mañana con la nevada que se nos vino anoche bastante fuerte y las complicaciones que esto lleva. La Democracia Cristiana adhirió a pie juntillas una vez que usted fue electo alcalde por la nueva mayoría. ¿Esto se ha ido consolidando, reafirmando, o usted observa que se ha ido decantando de repente? ¿Qué ha pedido la DC para sumarse a este proyecto de Ramón Lobos? Mire, porque siempre hay propuestas también. Dice, sí, nosotros queremos que usted incluya en su programa tal o cual cosa, porque usted ha dicho de probidad, transparencia y participación. ¿Algo ha pedido el socio? Los socios. ¿Ya? Los socios, porque no solamente está la DC. Sí, no solamente la DC, ¿cierto?, sino que también los otros partidos comunistas, los que conformaron una parte del PPD, el Partido Radical. También, sí. ¿Ya? Ellos lo que han pedido es un trato igualitario para todos los candidatos a concejal, que seamos efectivamente un bloque, que no haya diferencia por uno y otro.
que algunas miradas específicas que tiene cada partido respecto a algunos temas sean incluidos. Hay algunos partidos que tienen mucho expertise en algunas áreas y efectivamente uno tiene que recurrir a ellos. Y por eso estamos hablando de construir un programa en conjunto, porque son distintas miradas. Y eso yo creo que es una de las ventajas de los conglomerados más amplios, que tenemos visiones más diversas. Y en esta diversidad uno no se puede perder. Eso Claro. facilita que de repente, no de repente, sino que frecuentemente los problemas tengan distintas visiones. Y eso hace que uno pueda, al aunar voluntades, hacer procesos mucho más participativos. Y eso a veces es más lento. Cuando son menos, 2 o 3 ponerse de acuerdo respecto a un tema, es mucho más fácil. Claro, claro. ¿Ya? Pero probablemente no tiene la generosidad de la amplitud de mirada. Entonces, probablemente nuestros procesos como nueva mayoría sean un poco más lentos, pero tienen esta seguridad de que tienen una mayor amplitud de mirada. La salud, porque le citaban la primera llamada, dijo usted, el médico lo tenemos medio ausente porque se está dedicando a la política. La política de repente suele ser complicada, la salud también. ¿Cómo lo pone en la balanza esto, Ramón? Que es más complicado en definitiva. La salud tiene una complejidad, los requerimientos son muy altos, los recursos son pocos, la disponibilidad de atención, de horas médicas, de recursos también siempre es limitada. Un poco como sucede en los gobiernos comunales, hay muchas necesidades en nuestras comunas y lo importante es la administración, cómo yo con lo que tengo logro satisfacer la mayor cantidad de requerimientos y necesidades de la población. Y esa es una mirada que los que participamos en la parte administrativa, en salud, nos favorece. Probablemente también esa es una parte de la contestación a la primera pregunta que Claro. hace que la vecina. En la medida que uno se va poniendo más viejo en la atención de salud, va adquiriendo responsabilidades que lo hacen tomar cargos administrativos. ¿Ya? Yo le decía que gran parte de mi tiempo está dedicado en estos momentos al establecimiento de larga estadía. Son 5 años administrando El ELEAM. el ELEAM, no solamente en la atención de lo que se refiere a ese grupo de adultos mayores, sino que también en la génesis administrativa de todos los procesos que se desarrollan ahí. Ajá. ¿Ya? Entonces, efectivamente, uno, en la medida que envejece como médico, también va tomando responsabilidades en torno a la administración, en torno a distintos ejes que van más allá del meramente asistencial. Sí. Y probablemente eso le va dando a uno la expertise de lo que significa poder administrar recursos que normalmente no son todos los extensos ni dadivosos que uno quisiera que fueran, ¿ya? Y efectivamente en todos los niveles las necesidades son mucho más que los requerimientos que uno tiene, que los recursos que uno tiene. Y eso hace que uno tenga que priorizar. ¿Y cómo se prioriza? Teniendo claro lo que la gente necesita, pero también escuchándola a las personas. Y creo que eso me da los elementos de juicio como para poder estar en una actividad política. Efectivamente, lo que la vecina dice, y volviendo y siendo reiterativo respecto a Sí, la sí, primera, claro, que, sí. una de las cosas que yo primeramente he dejado en esto ha sido todo el trabajo particular. ¿Ya? Ya. Desde hace más de 6 meses yo no estoy atendiendo mi consulta particular, he atendido ocasionalmente a los pacientes que ahí atendía porque creo que cuando uno tiene menos tiempo y lo dedica a otras actividades políticas, ¿cierto? Efectivamente lo que tiene que dejar de lado son las cosas Casi personales. casi personales y tiene que favorecer el bien público. Esto es de dulce y agraz, Ramón. Tú lo Exactamente, sabes. sí. Te digo porque acá hay una consulta, dice, buenos días. Quisiera decirle al señor Lobos que si sale como alcalde, ojalá que sea como se muestra ahora. Y no que atiende y contesta mal en el hospital clínico, porque típico, cuando se están candidateando todo es bonito. Lo digo porque el otro día, en otro canal, llamaron varias personas y se habló muy mal de su atención. Sí, bueno. ¿Lo trataron mal el otro día? Dicen, yo no, lamentablemente en esos horarios uno está efectivamente trabajando, entonces no tiene tiempo de andar escuchando, pero me comentaban... Ah, pensé que estaba usted en una entrevista. No. Y se refirieron a eso, pero me llama la atención porque efectivamente lo que se habla es de la atención cuando yo trabajé en urgencia. Y ya van más de 5 años que yo dejé de hacer atención de urgencia porque completé el periodo que uno está atendiendo ahí. Entonces,
llama la atención que después de tanto tiempo la gente aún se acuerde de esas cosas, pero bueno, la atención de urgencia también tiene ciertas complejidades. No, es estresante. Es estresante, ¿cierto? Y uno lo que hace es tratar de atender con los recursos que tiene la multiplicidad de necesidades de las personas, pero efectivamente la atención que uno brinda es siempre la misma. Donde sea... Lo que sucede normalmente es que los requerimientos de ciertas personas no van acorde con lo que efectivamente uno puede realizar. ¿Ya? Cuesta, es difícil llegar a la atención médica y resolver en los tiempos que se tienen para la atención. Me ha tocado en el último tiempo hacer trabajos que tienen que ver con proyectos. Entonces, cuando uno mide y ve que la norma ministerial para atención de un paciente hospitalizado está en los 15 minutos por paciente, uno dice, chuta, ¿cómo lograr hacer todo en ese tiempo? ¿Ya? Creo que nos hemos ido desfasando respecto a las necesidades y a los tiempos de atención. Hay tiempos de urgencia que son menores de 10 minutos. Entonces, claro, efectivamente, cuando yo voy a una atención, quiero y pido que sea lo más extensa posible para que me resuelvan todos los problemas y toda la integralidad. Pero cuando eso se contrasta efectivamente con los tiempos que hay que responder, los tiempos que están asignados para esas atenciones, uno dice, pero ¿cómo logro hacer? ¿Ya? Es lo que me plantean también los colegas jóvenes cuando trabajan en la atención primaria, cómo pasar de los 12 minutos o 15 minutos de atención en un control crónico a dedicarle más tiempo, porque efectivamente atender a un adulto mayor en 15 minutos podemos llevarlo solo a descubrir una parte de su cuerpo para poder examinar. Y si uno supiera la cantidad de documentos o papeles que hay que llenar por cada atención, es otro cuento, ¿no? Es otra complejidad. Entonces, ¿qué privilegiamos? ¿Llenar papeles o atender? Entonces... tiene su complejidad. La atención en salud se ha ido haciendo más compleja en sus necesidades, tanto desde el punto de vista de la población como de los requerimientos que la gente tiene. Entonces hay un choque y hay que tomar definiciones de carácter nacional respecto a eso. Ya llevamos 1 año y medio por lo menos hablando en política de transparencia, producto desde el caso Cabal hacia adelante, todo lo que se logró destapar, las platas que llegaban a las campañas, en fin, hay mucha gente que está cuestionada, otra gente que está demandada, otros que han ido a parar a la cárcel. Me refiero a Orpiz, que todavía sigue con prisión domiciliaria, qué sé yo, etcétera, etcétera. Entonces usted ha citado probidad, transparencia y participación. Lo de la participación ya sabemos cómo se va a manejar, la probidad también lo ha comentado, y el tema de la transparencia se lo quiero citar ahora, porque en eso el servicio electoral ha puesto mucho énfasis, precisamente con todas estas medidas que hemos comentado. Y hay que transparentar porque se crea cuenta corriente del candidato, ahí van a ir las plata, las ayudas, en fin, después hay que dar cuenta, es decir, esto va al dedillo. Ahora, exactamente. Yo creo que eso ha sido como coletazo de todo esto que hemos observado, ¿no es cierto, Ramón? ¿Y cómo se va a manejar vuestra campaña en eso? En un proceso que viene de hace bastante tiempo, y los niveles de exigencia han ido aumentando. Yo creo que hacen que efectivamente el disponer o no disponer de recursos sea efectivamente lo que marque la diferencia. O sea, aquí lo importante son las propuestas, el trabajo, y no la mayor cantidad de palomas o mensajes que yo voy a poder ser capaz de colocar, ¿ya? Y por eso te decía en principio que creo que lo más importante es disponer del tiempo como para conversar con los vecinos, de escucharlos y de hablar. ¿Ya? Eso es más importante que instalar gigantografías, instalar palomas o estar entregando volantes. Yo creo que esa etapa de los procesos democráticos han ido cambiando. Yo creo que es para mejor, ¿ya? Tener claro que más que un rostro, una cara, importa qué es lo que va a hacer, qué es lo que conversa con los vecinos, qué es lo que se está postulando como programa comunal, hacen que sea necesario y es importante de destacar. ¿Ya? No son los mejores tiempos para hacer política. No son los mejores tiempos. Evidentemente hace 10 años esta situación hubiera sido totalmente distinta. Creo que vamos avanzando a hacer estos procesos más transparentes, más claros para las personas, y que efectivamente quienes tengan una opción política
en algún momento de la vida puedan plantearlo con sus bemoles, con lo que te dicen, que por qué va a dejar de ser médico si va a hacer política. Y efectivamente a eso apunta, o sea, que cada cual que se dedique a hacer una actividad lo haga responsablemente, con ideas, con propuestas, más que con recursos monetarios que de repente finalmente determinan que las personas no tengan claro por qué están haciéndose tales o cuales procesos. Si yo le dijera a usted, esto es como después cuando se llega a ser autoridad, el intendente, el alcalde, en fin, uno tiene una agenda diaria y generalmente esta agenda son múltiples reuniones, visitas a terreno, en algunos casos inauguraciones. Si yo le dijera hoy día al candidato Lobos, candidato a alcalde de la nueva mayoría, ¿cuál es tu agenda hoy? Hoy día sí, más tarde tengo una conferencia de prensa, en la mañana, bueno, tengo que volver al trabajo, ¿cierto? Realizar mis actividades, en la tarde tengo policlínico y después en la tarde tengo un par de reuniones, está la misa del día de la solidaridad, a la cual he sido invitado a participar generosamente. Efectivamente voy a estar ahí y después tengo otro par de actividades con un grupo organizado, así que la jornada normalmente se extiende hasta pasadas las 11 de la noche. Tuvo suerte el otro día, Ramón, con ese pequeño accidente que Sí. pudo haber tenido otro tipo de consecuencias. Hasta en eso hay que cuidarse, pues. Exactamente, sí. Efectivamente fue un choque no programado. No, por cierto, un choque no. Yo vi venir el otro vehículo que no se detenía y alcancé a ir frenando preventivamente, ¿ya? Felizmente el vehículo estaba preparado para... ¿El candidato maneja o anda con chofer? Porque muchas veces siempre hay alguien que se ofrece y me dice, usted, candidato, ya no va a andar más en su vehículo. Le vamos a poner un vehículo, eso debe ser para campaña rica, no sé, me imagino, pero va a tener un chofer para que usted no se preocupe y ande preocupado de su cosa. Va a tener un chofer. Eso debería ser como lo ideal, ¿no? Exactamente, sí, porque efectivamente en la medida que la campaña va avanzando uno tiene más cosas, más La cabeza está ocupada en un montón de cosas. en resolver varias cosas. De repente te vas manejando y te llaman por teléfono Sí, pues. y son insistentes en una y otra llamada y eso hace que sea ¿A complejo. usted lo he visto siempre solo, Ramón? Es decir, solo cuando viene acá, porque realmente hay otros candidatos que andan con una secretaria, porque quien le lleva la agenda, que el celular se lo dejan porque si algún llamado va a contestar, el chofer que yo le citaba no está el chofer, un equipito chico que lo acompañe. Sí, existen esas personas, pero temprano en la mañana es más complejo mover personas. ¿Ya? Y como te decía, las jornadas son hasta bastante más tarde. Yo en horario de la mañana hasta el mediodía normalmente es un horario laboral. Así que privilegio esa parte, ¿cierto? Todavía. Todavía, y desde la tarde, ¿cierto? Los días que tengo policlínico, efectivamente la actividad política parte más tarde, tipo 5 de la tarde. ¿Cómo no? ¿Ya? En los otros días puedo partir un poco más temprano porque tengo una jornada un poco más libre, por así decirlo, pero efectivamente, como tú dices, es necesario andar con una persona al lado que te maneje, que pueda llevar tu agenda, que conteste por ti. Sí, pues eso es como lo ideal. Me imagino que a medida que avance la semana y la campaña va tomando forma, va a llegar a ese punto, ¿no? Sí, no están planteados esos parámetros. Esas etapas. Pero todo eso también implica gasto y en eso hay que ser súper austero. Esta es una campaña en que en definitiva yo le estoy pidiendo favores a muchos amigos, muchos conocidos en que efectivamente me ayudan en estas tareas. Sí. ¿Ya? Y hay gente que tiene buena voluntad. Creo que va a ser una campaña carísima si uno efectivamente tuviera que pagar todos los servicios que las amistades, los partidos políticos están haciendo por el desarrollo. ¿Ya? Muy bien, pues Ramón, yo le agradezco mucho que también, haya venido esta mañana tan sui generis y especial. Cambia un poco el foco de lo que uno está conversando habitualmente. Yo creo que es necesario que la comunidad escuche, tenga claro respecto a algunos planteamientos. Ya, como te decía, el tema de dejar de ser médico y cambiar al aspecto político, no hay una profesión para ser político. ¿Ya? Para ser político hay que venir desde todos los ámbitos, por eso es un campo abierto para todas las personas. Efectivamente el médico es un profesional que tiene una especialización y un desarrollo que es distinto al resto de las otras actividades en nuestra sociedad y por lo tanto son más valorados en el ámbito que hace. Pero la expertise que se gana en el trabajo médico también hace que uno tenga la sensibilidad
y el conocimiento para poder ejercer en algunas áreas del quehacer político en una forma mucho más preponderante que lo pueden hacer otras profesiones. Y Muy por bien, eso hay médicos, tenemos presidentes médicos, Sí, pues, tenemos parlamentarios. tenemos parlamentarios, intendentes, tengo compañeros de curso que son diputados. Entonces, efectivamente, el quehacer médico da una visión, ¿ya? Y algunas especialidades médicas, como por ejemplo también la geriatría, que significa trabajar en equipo. Exacto. La atención geriátrica tiene una característica que es el trabajo en equipo, y eso a mí me permite pensar y trabajar como equipo para poder desarrollar las políticas comunales. Me parece. Gracias, Ramón. Gracias. Que le vaya muy bien. Ahí estaba el doctor Ramón Lobos, candidato de la nueva mayoría al puesto de alcalde por la comuna de Punta Arenas en las próximas elecciones municipales del 23 de octubre. Primera conexión. Buenos días.